El aroma a granos de café tostado y pastelería fina llenaba el aire de la cafetería The Gilded Bean. Pero para Elena Ramírez olía a agotamiento. Cada rincón de aquel vestíbulo de lujo, con sus suelos de mármol y sus clientes vestidos con trajes de miles de dólares, era un recordatorio constante de la distancia insalvable entre su realidad y sus sueños. Sus manos, ásperas por el trabajo incesante, temblaban ligeramente mientras pulía una taza por enésima vez. Sus ojos fijos en el distorsionado de una mujer que apenas reconocía. Otro turno doble, pensó, sintiendo el peso de las facturas médicas de su madre aplastándola como una losa. Solo un día más. Solo tienes que aguantar un día más. La sonrisa forzada que ofrecía a los clientes era su armadura, una máscara frágil que ocultaba la verdad de su espíritu, el de una artista atrapada en el cuerpo de una camarera, anhelando desesperadamente un lienzo más grande que las servilletas de papel que guardaba en su bolsillo. Su jefa, Lorena, se movía por el local con la precisión de un depredador, sus tacones resonando como sentencias en el silencioso mármol. Ramírez, su voz cortó el aire, afilada y despectiva. ¿Acaso te pagan por soñar despierta? El pedido de la mesa 7 era un macchiato, no un latte. ¿Tan difícil es entender una simple orden? La humillación era un veneno que Lorena administraba a diario, y Elena lo bebía en silencio, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. No valía la pena discutir. No, valía la pena explicar que el cliente había cambiado de opinión en el último segundo. Para Lorena, la culpa siempre tenía un solo nombre. Elena simplemente asintió, recogió la taza equivocada y se retiró a la seguridad relativa de la barra, donde el ruido de la máquina de expreso podía ahogar el latido acelerado de su corazón. Cada crítica, cada mirada de desdén, era un clavo más en el ataúd de su autoestima, reforzando la mentira que se repetía a sí misma. Eres torpe, no vales para esto, no vales para nada. En un breve respiro, mientras Lorena atendía una llamada personal con una voz melosa que nunca usaba con sus empleadas, Elena encontró un refugio momentáneo. Se escondió tras la imponente máquina de café, sacó un bolígrafo de su delantal y una servilleta arrugada. El mundo exterior se desvaneció, y por un instante no era una camarera agotada, sino una creadora. Sus dedos, que antes temblaban de ansiedad, ahora se movían con una gracia y seguridad asombrosas. Sobre el frágil papel nació el boceto de una lámpara de pie, una estructura orgánica y compleja que imitaba las ramas de un árbol retorcido por el viento. Cada línea era perfecta, cada curva tenía un propósito. Suspiró, un sonido cargado de anhelo. Aquellos pequeños dibujos eran fragmentos de un alma que se negaba a rendirse, la prueba silenciosa de que, bajo el uniforme manchado y la apariencia de torpeza, florecía un talento extraordinario que nadie, ni siquiera ella misma, se atrevía a reconocer por completo. La dignidad de Elena no residía en la confrontación, sino en su silenciosa resiliencia. Soportaba el desprecio de Lorena y la indiferencia de los clientes con una entereza que nacía de un propósito mayor: cuidar de su madre. Esa era su ancla en la tormenta de su vida cotidiana. Mientras limpiaba las mesas, recogiendo las migajas de las vidas de otros, su mente era un torbellino de creatividad. Imaginaba cómo rediseñar las incómodas sillas del local, cómo la iluminación podría ser más cálida y acogedora, cómo la disposición de los muebles podría invitar a la conversación en lugar de al aislamiento. Veía el mundo no como era, sino como podría ser. Y aunque su realidad era un ciclo interminable de servir café y limpiar derrames, su espíritu se aferraba a esos bocetos en servilletas como un náufrago a una tabla en medio del océano, soñando con una orilla lejana donde sus ideas pudieran finalmente echar raíces y crecer. La campana de la puerta sonó con una discreción que
Contrastaba con la imponente figura que acababa de entrar. Era Alejandro de la Vega, aunque Elena no lo sabía. Solo vio un hombre alto, vestido con un traje a medida que parecía valer más que todo lo que ella poseía, y una camisa blanca tan impecable que parecía irradiar su propia luz. Su rostro era una máscara de impaciencia y autoridad. Sus ojos grises barrían el local con una intensidad que hacía que todos, incluso los clientes más arrogantes, bajaran la mirada. Reunión rápida, pensó Elena, al verlo dirigirse a una mesa vacía sin esperar a ser atendido. Lorena le lanzó una mirada fulminante, un gesto que decía: «Muévete, inútil». Con el corazón martilleándole en el pecho, Elena tomó una bandeja con 3 tazas de café expreso destinadas a otra mesa, su mente una nebulosa de ansiedad bajo la presión de aquella presencia magnética y la supervisión hostil de su jefa. El desastre ocurrió en una fracción de segundo que se sintió como una eternidad. Apurada por la mirada de Lorena, intimidada por la energía que emanaba el recién llegado, Elena no vio la pata de una silla ligeramente desplazada. Su pie se enganchó y por un instante desafió la gravedad, su cuerpo suspendido en un arco de pánico silencioso. Luego, todo se derrumbó. La bandeja se inclinó, las tazas de porcelana volaron por el aire y el café oscuro y humeante trazó una trayectoria fatal directamente hacia la camisa blanca de Alejandro de la Vega. El sonido de la porcelana haciéndose añicos contra el mármol fue como un disparo en la quietud de la cafetería. Un jadeo colectivo recorrió el lugar. El silencio que siguió fue absoluto, denso y acusador. Elena se quedó paralizada, mirando con horror cómo las manchas marrones se extendían por el tejido inmaculado como una enfermedad, una marca indeleble de su fracaso. El triunfo en el rostro de Lorena fue monstruoso, una sonrisa cruel que saboreaba cada segundo de la catástrofe de Elena. Antes de que Alejandro pudiera siquiera reaccionar, la voz de Lorena estalló, llenando cada rincón del humillante silencio. «¿Pero serás inútil?», gritó, su voz un látigo. «Mira lo que has hecho. Estás despedida. Despedida, ¿me oyes? Recoge tus cosas y largo de aquí, ahora mismo». Cada palabra era una piedra lanzada contra Elena, que sentía cómo las lágrimas le quemaban los ojos, amenazando con derramarse. El mundo se había encogido hasta convertirse en ese único punto de desastre. La mancha de café, los fragmentos de porcelana y las miradas de lástima y desdén de todos los presentes. Quería desaparecer, hundirse en el suelo, pero sus pies parecían clavados en aquel escenario de su peor pesadilla profesional y personal, completamente aislada en su vergüenza. En un acto de puro pánico, sin pensar, Elena se arrodilló. Su mente estaba en blanco, solo sabía que tenía que arreglarlo, que tenía que borrar esa mancha. Sus manos buscaron algo, cualquier cosa, y encontraron el único objeto que llevaba en el bolsillo de su delantal, la servilleta de papel donde había dibujado la lámpara, su pequeño secreto de esperanza. Sin darse cuenta de lo que hacía, la desplegó y la presionó torpemente contra la camisa de Alejandro, en un intento inútil y desesperado de absorber el café. El líquido caliente empapó el papel al instante, manchando el boceto, mezclando el arte con el desastre. Por favor, que desaparezca», suplicaba en su mente, ajena a todo lo demás, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar el rostro del hombre al que acababa de arruinarle el día, sin saber que ese gesto impulsivo y esa servilleta manchada estaban a punto de cambiar su vida para siempre. Alejandro de la Vega sintió el impacto caliente del café contra su pecho, una interrupción abrupta en un día ya de por sí irritante. Su primer impulso fue una oleada de fría furia, la reacción programada de un hombre acostumbrado a la eficiencia y a la perfección. Estaba a punto de desatar una reprimenda glacial,
de esas que congelaban carreras cuando la jefa del local empezó a gritar. La crueldad en la voz de esa mujer, tan desproporcionada y vulgar, le causó un profundo disgusto. Patética, pensó, sintiendo una aversión instantánea hacia ella. Su atención, sin embargo, fue desviada por la figura arrodillada a sus pies. La camarera, temblando, no lloriqueaba ni pedía disculpas grandilocuentes como haría la mayoría. En su lugar, en un gesto casi infantil, presionaba una simple servilleta de papel contra su camisa. Fue entonces cuando lo vio. Más allá de la mancha de café que ahora empapaba el papel, había algo más, un dibujo, unas líneas de una complejidad y elegancia que no pertenecían a ese lugar. El mundo a su alrededor se silenció. El griterío de la gerente, las miradas de los curiosos, todo se desvaneció. Los ojos de Alejandro, entrenados para diseccionar formas, estructuras y conceptos, se fijaron en el boceto que se revelaba a través de la mancha de café. No era un garabato ocioso, era el diseño de una lámpara, un concepto audaz y orgánico que resolvía de manera brillante un problema de equilibrio y distribución de la luz en el que sus propios diseñadores estrella habían estado trabajando durante semanas. Vio la unión perfecta entre la forma y la función, una chispa de genialidad pura y sin pulir. ¿Quién es esta chica?, se preguntó, una intriga genuina perforando su coraza de cinismo. Estaba harto de los portafolios impecables y las presentaciones ensayadas de gente que solo repetía tendencias. Esto, en cambio, era auténtico. Era un talento que florecía en el caos, una belleza inesperada nacida de un desastre. Mientras Elena seguía con la cabeza gacha, mortificada, Alejandro vio mucho más que a una camarera torpe. Vio la dignidad en su silencio, la concentración desesperada en su gesto inútil. No vio debilidad, sino una extraña forma de fortaleza. En un mundo lleno de personas que gritaban para hacerse notar, ella se hacía pequeña, tratando de arreglar un error con la única herramienta que verdaderamente poseía: su creatividad, plasmada en una servilleta. Una repentina claridad lo invadió. Su empresa estaba estancada en la perfección predecible. Sus diseñadores eran técnicamente brillantes, pero carecían de alma. Y aquí, arrodillada a sus pies, manchada de café, estaba el alma que le faltaba a su imperio. Ignoró por completo a Lorena, que seguía lanzando improperios, y su mirada se suavizó por primera vez en años, observando a la joven que no tenía ni idea del tesoro que sostenía en sus manos. Con una calma que dejó a todos estupefactos, Alejandro levantó una mano, silenciando a Lorena con un simple gesto. Luego se agachó ligeramente y con una voz tranquila pero cargada de una autoridad inconfundible, se dirigió a la chica que aún no se atrevía a mirarlo. «Levanta la cabeza», dijo él, y esperó a que los ojos de Elena, llenos de pánico y lágrimas contenidas, se encontraran con los suyos. Una mínima sonrisa, casi imperceptible y completamente enigmática, se dibujó en sus labios. Ignorando la mancha en su camisa, la humillación pública y el desastre a su alrededor, se centró únicamente en ella y en el potencial que había descubierto. «Usted está contratada», sentenció, dejando que las palabras flotaran en el aire denso de la cafetería. «Esté en el piso 30 mañana, a las 9 en punto». El impacto de esa frase fue más ensordecedor que el de la porcelana rota, marcando el fin de un acto y el comienzo de todo lo demás. Al día siguiente, Elena se encontraba frente al imponente edificio de la Vega Designs, sintiéndose como una impostora en un cuento de hadas equivocado. Cada centímetro de su ser gritaba que aquello era un error, una broma cruel o un malentendido monumental. Vestida con la única ropa formal que poseía, un conjunto sencillo que parecía gritar fuera de lugar, en medio del lujo corporativo, cruzó las puertas automáticas de cristal. El vestíbulo era un santuario del diseño moderno,
un espacio vasto y minimalista donde el silencio era solo roto por el eco de los zapatos caros y los susurros de empleados vestidos a la perfección. Cuando anunció su nombre en la recepción, la mirada de la recepcionista pasó del desdén a la incredulidad. «Deben pensar que vengo a limpiar», pensó Elena, encogiéndose bajo el peso de las miradas. El ascensor, una cápsula de acero y cristal, la transportó al piso 30, y con cada metro que ascendía sentía que se le acababa el aire, convencida de que en cualquier momento la despertarían de aquel sueño tan extraño como aterrador. Al salir del ascensor, se encontró en un espacio de trabajo abierto, luminoso y absolutamente intimidante. Diseñadores de aspecto sofisticado trabajaban en pantallas gigantes, rodeados de prototipos y muestras de materiales exóticos. Las conversaciones se detuvieron cuando ella apareció y un murmullo se extendió por la oficina. Una mujer con un traje impecable, la jefa de recursos humanos, la recibió con una sonrisa forzada y la condujo a un pequeño escritorio en un rincón, casi como si quisieran esconderla. «Aquí tienes», dijo con frialdad. «El señor de la Vega te asignará una tarea cuando tenga un momento». El mensaje era claro. Era una anomalía, una curiosidad que no esperaban que durara. Sentada en una silla ergonómica que valía más que su alquiler mensual, Elena se sintió más sola que nunca, un simple gorrión en una jaula de pavos reales, esperando a que el dueño del zoológico decidiera qué hacer con ella. El apodo no tardó en llegar, susurrado de cubículo en cubículo. La camarera. Justo cuando el pánico amenazaba con consumirla, la imponente figura de Alejandro de la Vega apareció, moviéndose por la oficina como un tiburón en su propio acuario. El silencio se hizo reverencial. Él ignoró a todos, sus ojos grises buscando y encontrando a Elena en su rincón. Se acercó a su escritorio, y por un momento ella pensó que iba a despedirla, a decirle que todo había sido un error. En lugar de eso, él colocó un objeto sobre la mesa, un estuche de cuero negro. «Ábrelo», ordenó, su voz neutra pero no hostil. Con manos temblorosas, Elena lo hizo. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había un juego de lápices de dibujo de calidad profesional, de todos los grosores y durezas imaginables, junto a un cuaderno de bocetos con un papel grueso y texturizado que nunca se habría atrevido a comprar. No era un regalo extravagante, pero era un gesto de un significado inmenso. No le había dado un ordenador ni un manual de la empresa, le había dado las herramientas de un artista. El talento necesita las herramientas adecuadas, no un escritorio en un rincón, dijo Alejandro, su mirada recorriendo a los otros diseñadores que rápidamente volvieron a sus pantallas. Luego se dirigió a la jefa de recursos humanos. «Trasladen a la señorita Ramírez al estudio de conceptos junto a la ventana principal. Necesita luz natural». Aquella fue la primera vez que alguien en ese edificio, aparte de él, la llamó señorita Ramírez. Fue un pequeño gesto, una simple orden. Para Elena fue un escudo. No solo le había dado herramientas, le había dado un lugar, un espacio, y la había defendido silenciosamente de las miradas y los susurros. Mientras lo veía alejarse, Elena sintió una extraña calidez extenderse por su pecho, una mezcla de gratitud y una confusión aún mayor. Por primera vez, en lugar de miedo, sintió una diminuta y frágil semilla de esperanza. Quizás, solo quizás, aquel hombre no solo había visto un dibujo en una servilleta, sino que la había visto a ella. La tarea que Alejandro le asignó a Elena parecía una prueba diseñada para hacerla fracasar. Tenía que crear un concepto para una pieza de mobiliario utilizando únicamente los materiales de desecho de un proyecto anterior, fragmentos de madera noble, retales de cuero y piezas de metal deformadas. Mientras el resto del equipo la ignoraba, sumiéndola en un aislamiento profesional, Elena encontró en aquel desafío su verdadero lienzo.
Pasaba horas en el taller, sus manos, antes acostumbradas a la porcelana de las tazas, ahora exploraban la textura de la madera y el frío del metal. No veía basura, sino posibilidades. Vio cómo una viga de roble rota podía convertirse en la pata de un banco y cómo los retales de cuero podían tejerse para formar un asiento inesperadamente cómodo. La resiliencia que había aprendido en su vida de dificultades se transformó en ingenio creativo, permitiéndole sortear cada obstáculo y cada sabotaje silencioso, como la misteriosa desaparición de las mejores, en piezas de madera. Sin saberlo, Alejandro la observaba desde la distancia, a través de las cámaras de seguridad de su oficina, admirando no solo su ingenio, sino su tenacidad inquebrantable. Él comenzó a quedarse hasta tarde, mucho después de que los demás diseñadores se hubieran marchado. Aparecía en el taller bajo el pretexto de supervisar el progreso. Las primeras veces, Elena se tensaba, esperando una crítica demoledora. Pero en lugar de eso, Alejandro se sentaba en un taburete y simplemente la observaba trabajar en silencio. Luego empezaron las preguntas. ¿Por qué elegiste esa unión?, preguntaba, su voz más suave en la quietud de la noche. ¿Qué te inspiró esa curva? No eran las preguntas de un jefe, sino las de un conocedor, un colega. Elena, al principio tímida, comenzó a hablar de sus ideas, de cómo se inspiraba en las formas de la naturaleza para crear funcionalidad, de cómo creía que los objetos debían tener alma. Él la escuchaba con una atención que nadie le había prestado jamás, sus ojos grises revelando un profundo respeto. En esas conversaciones nocturnas, rodeados por el aroma del serrín y el eco de sus voces en el taller vacío, las barreras entre el CEO millonario y la excamarera comenzaron a disolverse. Una noche, mientras ella luchaba con una pieza de metal particularmente rebelde, él se acercó y, sin pedir permiso, tomó las herramientas. «Permíteme», dijo. Sus manos, que ella imaginaba acostumbradas solo a firmar contratos, se movieron con una destreza sorprendente, doblando el metal con una mezcla de fuerza y precisión. Trabajaron codo con codo, en un silencio cómodo y colaborativo. En un momento, sus manos se rozaron al alcanzar la misma herramienta y una corriente eléctrica, tan inesperada como innegable, recorrió a ambos. Se miraron y por primera vez, Elena no vio a su jefe, sino a un hombre con una profunda soledad en la mirada, una vulnerabilidad que su fachada fría ocultaba perfectamente. «La mayoría de la gente ve el éxito», dijo él en voz baja como si pensara en voz alta, «pero no ven el taller, no ven los fracasos, los materiales rotos, la lucha». En esa frase, Elena sintió una conexión, la revelación de que, a pesar de sus mundos tan diferentes, compartían la misma comprensión del esfuerzo y la soledad. A partir de esa noche, la dinámica cambió. Sus encuentros se volvieron el ancla de sus días. Él le traía café, no como un jefe a una empleada, sino como un gesto de complicidad. Compartieron historias, no de sus vidas, sino de sus pasiones. Ella le habló de su sueño, de crear muebles asequibles y hermosos para gente normal. Él le confesó su hastío por el mundo del lujo y su anhelo de encontrar de nuevo la autenticidad en el diseño. Alejandro se convirtió en su mentor, empujándola a ser más audaz en sus conceptos y en su protector silencioso, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Y Elena, sin darse cuenta, se convirtió en el faro de Alejandro, la única persona en su mundo artificial que le recordaba por qué se había enamorado del diseño en primer lugar. La atracción entre ellos crecía, un subtexto palpable en cada conversación, sobre ángulos y texturas, una conexión emocional que se estaba volviendo demasiado poderosa para ignorarla.
La empresa anunció su concurso anual de diseño, una oportunidad de oro cuyo proyecto ganador se convertiría en la pieza central de la nueva colección de la Vega Designs. Impulsada por la confianza que Alejandro había depositado en ella, Elena se sumergió en el trabajo con una pasión febril. Su concepto, basado en su prototipo de materiales reciclados, era una simbiosis perfecta de sostenibilidad y elegancia. Un diván ergonómico que era tanto una escultura como un mueble. Era una idea brillante, honesta y profundamente personal. Sin embargo, su creciente cercanía con el CEO no había pasado desapercibida. Un diseñador senior llamado Ricardo Torres, un hombre cuya creatividad se había marchitado hacía años para dar paso a una amarga ambición, observaba a Elena con una envidia corrosiva. Él, que había luchado durante una década por obtener el reconocimiento de Alejandro, no podía soportar que una camarera lo consiguiera en cuestión de semanas. Vio los bocetos de Elena una tarde que ella se ausentó de su escritorio y tomó una decisión ruin. Haría de esa idea su pasaporte a la cima. El día de la presentación preliminar de los conceptos, Ricardo presentó su proyecto. Era el diván de Elena, pero con ligeras y superficiales modificaciones que le restaban alma, pero mantenían su innovadora estructura. La sala, desconocedora del plagio, aplaudió la supuesta genialidad de Ricardo. Elena se quedó helada en su asiento, el aire escapando de sus pulmones. Era un robo tan descarado, tan cruel, que se sintió físicamente agredida. Antes de que pudiera procesar la traición, el segundo golpe llegó, mucho más devastador. Esa misma tarde, un notorio blog de chismes de la alta sociedad publicó un artículo con un titular venenoso: El nuevo diseño del CEO, millonario promueve a camarera a amante. La nota, llena de insinuaciones maliciosas y fuentes anónimas, probablemente Ricardo y otros empleados envidiosos, pintaba a Elena como una arribista sin talento que usaba sus encantos para escalar posiciones, y a Alejandro como un depredador que se aprovechaba de su empleada. El escándalo explotó, amenazando no solo la reputación de la empresa, sino también la integridad de todo el concurso. Para Elena, el artículo fue una sentencia de muerte para su frágil autoestima. Cada palabra confirmaba sus peores miedos, que ella no pertenecía a ese mundo, que su talento no era real y que todos la veían como una farsa. La humillación de la cafetería no fue nada comparada con esto. Aquella fue pública, pero esta era personal, una mancha que no se limpiaba con una servilleta, sino que se adhería a su nombre y a su carácter. Los susurros en la oficina se convirtieron en miradas abiertas de desprecio y acusación. La apodaban la diseñadora de cabecera, un juego de palabras cruel que la aniquilaba por dentro. De repente, la amabilidad de Alejandro, sus conversaciones nocturnas, su protección, todo se tiñó de duda. ¿Y si tenían razón? ¿Y si él nunca vio mi talento sino solo a mí? La idea era tan dolorosa que apenas podía respirar, envenenando el único vínculo puro y de apoyo que había conocido. Alejandro reaccionó con una furia fría y controlada. La invasión de su privacidad y la calumnia contra Elena lo enfurecieron, pero lo que realmente lo devastó fue ver el efecto que el escándalo tuvo en ella. Vio cómo la luz en sus ojos se extinguía, cómo se encogía de nuevo, volviendo a ser la chica asustada e invisible del primer día. Quiso ir a su escritorio, desmentirlo todo, protegerla, pero ¿cómo hacerlo sin confirmar las sospechas? Cualquier gesto público de apoyo sería visto como una prueba de la veracidad del artículo. Estaba atrapado. Por un lado, su instinto le pedía defenderla ferozmente. Por otro, su lógica le decía que cualquier movimiento podría empeorar la situación para ella. El obstáculo no era solo un proyecto robado o un artículo de chismes.
Era una red de mentiras y prejuicios que amenazaba con destruir a la única persona auténtica que había encontrado, y con ella, esa frágil conexión que se había convertido en el centro de su solitario universo. Los días que siguieron a la publicación del artículo fueron una tortura para Elena. El respeto que había empezado a sentir por parte de algunos colegas se evaporó, reemplazado por una hostilidad velada o una lástima condescendiente que era aún peor. Ya no podía caminar por los pasillos sin sentir que cada mirada era una acusación y cada susurro una burla. El proyecto robado, el sueño que había construido con sus propias manos, ahora era el símbolo de su humillación. Pero el dolor más profundo no provenía de sus colegas ni de los chismes, sino de la convicción de que ella era la causa del problema. Veía los titulares, escuchaba los rumores en la industria y comprendía el daño que le estaba causando a Alejandro. Se sentía como un ancla, arrastrando al fondo del océano el buen nombre del hombre que la había rescatado. La gratitud que sentía hacia él se transformó en una abrumadora sensación de culpa. Para protegerlo, se repetía a sí misma, tengo que desaparecer de su vida. Tomó la decisión más difícil que jamás había enfrentado. Con el corazón hecho pedazos, esperó a que la oficina se vaciara y se dirigió al despacho de Alejandro sintiendo el peso de la derrota en cada paso. Él estaba de pie junto a la ventana panorámica, contemplando las luces de la ciudad, su silueta tensa por la rabia y la frustración. Cuando ella entró, él se volvió, y por un instante, en sus ojos grises, vio un destello de alivio, de esperanza. Pero la expresión de Elena, una máscara de resolución y dolor, lo borró de inmediato. «Señor de la Vega», comenzó ella, su voz apenas un susurro tembloroso. «He venido a presentar mi renuncia». Sostuvo un sobre blanco en sus manos temblorosas. «Le agradezco la oportunidad, pero está claro que no estoy cualificada para este puesto. Fue un error». Cada palabra era una mentira que le quemaba la garganta, una traición a sus propios sentimientos y a la conexión que habían forjado en la quietud del taller. Alejandro ni siquiera miró el sobre. Sus ojos estaban fijos en los de ella, buscando la verdad detrás de la fachada. «¿Un error?», repitió, su voz baja y peligrosa. «¿Cree que soy un idiota, Elena? ¿Cree que no sé exactamente por qué está haciendo esto?». Se acercó a ella, acortando la distancia entre ellos hasta que ella pudo sentir el calor que emanaba de él. «Estás dejando que ellos ganen. Estás dejando que un ladrón y un puñado de cobardes te definan. ¿Dónde está la mujer que vi en la cafetería, la que construyó algo hermoso a partir de la basura, la que tiene más talento en una servilleta manchada que todos ellos en sus lujosos portafolios?» Sus palabras no eran amables. Eran un desafío, un intento desesperado por reavivar la llama que veía extinguirse en ella. Quería sacudirla, hacerla ver su propio valor, pero solo vio cómo ella se encogía aún más, convencida de su papel como un simple daño colateral. «Usted no lo entiende», replicó ella, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «No se trata de ellos, se trata de usted. Lo estoy arrastrando conmigo. Su reputación, su empresa, todo está en riesgo por mi culpa. No puedo ser la persona que manche su nombre». Se apartó de él, creando una distancia insalvable. «Por favor, acepte mi renuncia. Es lo mejor para todos». Dejarlo era el único gesto de gratitud que sentía que podía ofrecerle, un sacrificio para protegerlo de sí misma. Él se quedó inmóvil, observándola. Su rostro una mezcla de furia y un dolor profundo y desgarrador. La vio darse la vuelta, lista para abandonar no solo un trabajo, sino la única oportunidad que había tenido de ser ella misma. La tensión en la habitación era insoportable, un punto de ruptura que lo cambiaría todo. Ella está intentando protegerlo al alejarse, pero está cometiendo el mayor error de su vida.
¿Debería Alejandro dejarla ir o luchar por ella, arriesgándolo todo? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el impactante final de esta historia. El auditorio estaba repleto. Directores, inversores y la flor y nata de la prensa especializada en diseño contenían la respiración. Era la presentación final del concurso. Elena estaba allí, en la última fila, un fantasma en su propia ejecución. Había decidido asistir como un último acto de castigo, para ver el rostro del hombre que le había robado el alma creativa mientras recibía los aplausos que le pertenecían a ella. Ricardo Torres subió al escenario, su arrogancia magnificada por los focos. Con una elocuencia ensayada, presentó el diván, describiendo su proceso creativo con una sarta de mentiras pulcras. Proyectó renders impecables y habló de una inspiración que nunca tuvo. Cuando terminó, una oleada de aplausos atronadores inundó la sala. Elena sintió cómo se le rompía el corazón. Era el final. Él había ganado. Ella era, y siempre sería, invisible. En ese momento, lista para escabullirse, una voz firme y clara cortó el estruendo. «Un momento, tengo algo que añadir». Alejandro de la Vega subió al escenario. Todas las miradas se giraron hacia él, esperando que felicitara a su diseñador estrella. Ricardo sonreía, triunfante. Pero Alejandro no lo miró a él. Su mirada recorrió a la audiencia hasta encontrar los ojos de Elena en la penumbra del fondo. Un proyector se encendió y la pantalla detrás del escenario cambió. El render del diván desapareció y en su lugar apareció una imagen en altísima resolución, cruda y extrañamente hermosa. Una servilleta de papel arrugada con una inconfundible mancha de café marrón oscuro extendiéndose por un lado. Y en medio de la mancha, visible para todos, estaba el boceto original de la lámpara. Un murmullo de confusión recorrió el auditorio. Alejandro cogió el micrófono, su voz tranquila pero resonando con un poder absoluto. Hace unas semanas ocurrió un accidente en una cafetería. Se derramó café, se rompieron tazas, un pequeño desastre. Pero en medio de ese desastre vi esto. Señaló la imagen de la servilleta. El origen de una idea. Nos hemos vuelto complacientes en esta industria, continuó Alejandro, su voz ganando intensidad, dirigiéndose no solo a la sala, sino a un sistema entero de prejuicios. Valoramos los portafolios pulidos, los trajes caros y las conexiones correctas, y en el proceso nos hemos olvidado de lo más importante, la autenticidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Luego se volvió lentamente hacia un Ricardo Torres pálido como el papel. El talento, señoras y señores, no pide permiso, no viste de traje y, a veces, viene manchado de café. La frase resonó como una sentencia. El verdadero diseño no reside en quien lo presenta con diapositivas elegantes, sino en la pureza de su origen, y el origen de la idea que acaban de aplaudir no está en el señor Torres. Está en la mente de la única persona en esta empresa con el coraje de crear belleza a partir de los desechos. La estocada final fue precisa y letal. Alejandro proyectó una segunda imagen, una fotografía de los bocetos de Elena para el diván, fechados y firmados, sacados de su cuaderno de trabajo. La similitud era innegable, la autoría irrefutable. Ricardo Torres, dijo Alejandro, su voz ahora gélida, está despedido por fraude y robo de propiedad intelectual. La seguridad lo acompañará fuera del edificio. El silencio en la sala era sepulcral. Luego, Alejandro volvió a mirar a Elena, y esta vez habló directamente a ella, su voz suavizándose, audible para todos. Y me complace anunciar que el proyecto ganador es, por supuesto, el de su verdadera creadora, y que la señorita Elena Ramírez, a partir de hoy, es la nueva jefa del departamento de innovación de la Vega Designs.
El auditorio, tras un segundo de shock, estalló en un aplauso ensordecedor, esta vez dirigido a la mujer de la última fila, que lloraba, no de tristeza, sino de una validación tan abrumadora que parecía un sueño. Más tarde esa noche, después de que los aplausos se hubieran acallado y las felicitaciones hubieran cesado, Alejandro llevó a Elena a su oficina. El vasto espacio, que antes la intimidaba, ahora se sentía como un santuario. Las luces de la ciudad se extendían bajo ellos como una alfombra de diamantes, un mundo que de repente parecía lleno de posibilidades. Elena todavía temblaba, abrumada por la montaña rusa de emociones. «No sé qué decir», susurró, mirando al hombre que había demolido un mundo de injusticia por ella. «Gracias no parece suficiente». Alejandro se acercó, su expresión seria, pero sus ojos llenos de una calidez que ella nunca había visto. «No tienes que decir nada, Elena. Solo tenías que creer en ti misma. Yo solo me aseguré de que todos los demás vieran lo que yo vi desde el primer día». Se detuvo frente a ella, la intensidad de su mirada haciendo que su corazón se acelerara por una razón completamente diferente al miedo. El ambiente profesional se había desvanecido, dejando solo a un hombre y una mujer en el umbral de algo nuevo y profundo. «Hubo algo que no mostré en la presentación», dijo Alejandro en voz baja. La condujo a una pared de su oficina que ella no había notado antes. Allí, elegantemente, enmarcado como si fuera una obra de arte moderno, colgaba su traje de aquel fatídico día. Y en el centro, perfectamente preservada bajo el cristal, estaba la camisa blanca con la gran mancha de café. Elena ahogó un grito, tocando el cristal con la punta de los dedos. «¿Por qué la guardó?», preguntó, confundida. Alejandro se paró a su lado, su voz un murmullo profundo y sincero. «Porque este fue el mejor accidente que le ha pasado a esta empresa». Hizo una pausa, volviéndose para mirarla directamente. «Y a mí». La confesión flotó en el aire entre ellos, simple, directa y cargada con todo el peso de las últimas semanas. «Elena, cuando te vi arrodillada en el suelo de esa cafetería, no vi a una camarera torpe, vi a una artista, vi una dignidad inquebrantable bajo una lluvia de insultos. Me enamoré de tu fuerza mucho antes de entender la magnitud de tu talento», continuó, su mano encontrando la de ella sobre el cristal del marco, sus dedos entrelazándose. «Me enamoré de la forma en que tus ojos se iluminaban al hablar de tus ideas, de tu resiliencia silenciosa, de la bondad que te negabas a dejar que el mundo te arrebatara. El diseño en la servilleta fue solo la confirmación de lo que mi corazón ya empezaba a sospechar, que eras la persona más auténtica que había conocido». La vulnerabilidad en su voz desarmó las últimas defensas de Elena. Las lágrimas que ahora llenaban sus ojos no eran de gratitud, sino de una emoción abrumadora y recíproca. «Yo renuncié porque no podía soportar la idea de que te hicieran daño por mi culpa», confesó ella, su voz quebrada. «Creí que alejarme era la única forma de protegerte. No entendí que al hacerlo estaba renunciando a la única persona que realmente me había visto». Él levantó su otra mano y secó suavemente una lágrima de su mejilla. «Nunca más vuelvas a protegerme de ti, Elena. Eres lo mejor que me ha pasado». Acortó la pequeña distancia que quedaba entre ellos y con una ternura que contradecía su imponente reputación, la besó. Fue un beso de alivio, de celebración y de promesa. Todo el dolor, la humillación y la duda se disolvieron en ese momento, reemplazados por una certeza absoluta. Cuando se separaron, apoyaron sus frentes una contra la otra, respirando el mismo aire, sus corazones latiendo al unísono. Ya no eran el CEO y la excamarera, eran Alejandro y Elena, dos almas que se habían encontrado en medio del caos, unidas por una mancha de café que se había convertido en el mapa de su destino.
La reconciliación era completa, la confesión había sido hecha y el amor, finalmente, había encontrado su voz. 6 meses después, la oficina de la Vega Designs era un lugar transformado. La atmósfera de miedo y competencia tóxica se había disipado, reemplazada por un murmullo de colaboración y energía creativa. En el centro de todo estaba Elena Ramírez. Ya no era la chica asustada del rincón, sino una líder visionaria que dirigía el departamento de innovación con una mezcla de empatía y genialidad. Su colección debut, Origen, construida a partir de la pieza del concurso, fue un éxito rotundo, elogiada por la crítica por su sostenibilidad y su alma. Su historia se convirtió en una leyenda inspiradora dentro de la empresa y en la industria, un recordatorio de que las mejores ideas a menudo provienen de los lugares más inesperados. Los empleados que antes la despreciaban ahora buscaban su consejo, admirando genuinamente a la mujer que les había enseñado a ver el valor más allá de las apariencias. Su éxito fue la prueba definitiva de que Alejandro no se había equivocado. La justicia, como el buen diseño, encontró su forma perfecta. Ricardo Torres se convirtió en un paria en el mundo del diseño. Su nombre, una advertencia contra el plagio y la arrogancia. La historia del incidente en la cafetería también salió a la luz, y la crueldad de Lorena Vargas, expuesta por otros empleados que se sintieron valientes por el ejemplo de Elena, le costó su puesto y su reputación. El mundo de Elena y Alejandro se había reordenado, eliminando a aquellos que vivían de la malicia y la envidia. Ahora, su círculo estaba lleno de respeto y autenticidad. La madre de Elena, con sus deudas médicas completamente saldadas y recibiendo el mejor tratamiento, observaba con orgullo cómo su hija no solo había cumplido sus sueños, sino que se había convertido en una mujer segura de sí misma, que ya no necesitaba dibujar en servilletas porque ahora tenía el mundo entero como lienzo. La escena final nos lleva de vuelta a la oficina de Alejandro, una noche tranquila. Elena está de pie junto a él, frente a la gran ventana, no como empleada, sino como su igual, como su compañera. Sobre la mesa de trabajo no hay contratos ni informes, sino los bocetos de su nueva vida juntos. El diseño de una casa que planean construir, un espacio lleno de luz, materiales naturales y amor. Alejandro saca una pequeña caja de su bolsillo. Dentro no hay un diamante tradicional, sino un anillo que él mismo ha diseñado. Una simple banda de platino con una sola pieza de madera recuperada, del mismo tipo que ella usó en su primer prototipo. Cada pieza tiene su historia, le dice él, su voz llena de emoción. Y nuestra historia comenzó con algo roto que tú hiciste hermoso. ¿Quieres diseñar el resto de tu vida conmigo, Elena? Ella, con lágrimas de felicidad, solo puede asentir y besarlo, sellando su futuro con la misma creatividad y amor que definió su comienzo. El amor verdadero no se fija en el traje que llevas o en el café que derramas. El amor verdadero tiene la capacidad de ver el boceto de tu alma, incluso cuando está manchado por las dificultades de la vida. La historia de Elena y Alejandro nos recuerda que nuestro valor no está determinado por las etiquetas que el mundo nos pone, sino por la fuerza, la dignidad y la creatividad que llevamos dentro. A veces, el mayor desastre de tu vida puede ser el afortunado accidente que te pone en el camino de tu verdadero destino. Él no solo la contrató, la vio. Y al hacerlo, ambos encontraron el diseño perfecto para la felicidad. Si esta historia de amor y superación tocó tu corazón, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Gracias por acompañarnos.